Bienvenidos, amigos míos, a este nuevo capítulo sobre la situación que está ocurriendo en el mundo. Y habíamos dejado que en el capítulo anterior, recordarán ustedes que me refería a esa violencia que ha surgido al influjo de estos movimientos y de estas persecuciones religiosas, políticas, que ha derivado en esa riada de refugiados en todas partes del planeta. Y hoy quiero hablar sobre una parte que es complementaria de esta otra y a su vez abre la puerta a otras situaciones. Como digo, esto va atado lo uno a lo otro, a lo otro, a lo otro. Lo que hay es que mirar con detenimiento a ver cómo es que encajamos esas piezas. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos para que se suscriban en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico. Si les gusta estos contenidos, denle me gusta. Toquen la campanita, actívenla para recibir notificaciones. Cuéntenles a sus amistades, a sus familias, a sus amigos, la serie que estamos haciendo aquí en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico. También ustedes pueden suscribirse en nuestra fanpage, que es Néstor Armando Alzate TV 2021. No se les olvide, vayan, escuchen los podcasts que tenemos en Spotify, que son de temáticas muy distintas a estas que estamos abordando aquí. Pues el incremento de estas formas de violencia, que pueden ser varias, y de este terrorismo que forma parte de esta violencia, claro. O sea, violencia terrorista, violencia xenofóbica, violencia famélica y violencia común. Pareciera que a esta altura de la civilización, en esta época, se hubiese despertado en todos nosotros ese instinto animal que forma parte de nuestra condición básica de mamíferos, es decir, la territorialidad, pelear por la jerarquía, pelear por la perpetuación de la especie, que está también incluida ahí, pelear por ideas. Todo eso como que forma parte de esa constitución básica como seres biológicos que somos los seres humanos. Al final de cuentas, simplemente somos una especie biológica que pertenece al orden de los mamíferos y nada más. Entonces pareciera que esa violencia se haya incrementado, no se ha estimulado, si por esta misma circunstancia o por otros elementos u otros ingredientes de los cuales también voy a hablar en un momento dado. Pero lo cierto es que este recrudecimiento de la violencia, no sé hasta qué punto, yo creo que sí, por lo menos, si no prohijado por ellos, sí por lo menos permitido, si no pensado y cristalizado por ellos, sí por lo menos inducido de alguna manera por estas castas dominantes. Y lo que con esto se pretende es lo que yo entiendo, es decir, es mi perspectiva, que no digo que proviene de allí o de allá, sino que a fuerza de verlo, de leer y de mirar las circunstancias, yo llego a esta conclusión. Y es que el objetivo primario es infundir miedo, que la gente tenga miedo. Porque el miedo tiene dos características. La primera es que el miedo es una pulsión biológica, instintiva, animal, que la tenemos ahí como un sistema de alerta cuando estamos en situaciones de peligro. Ese tipo de miedo nos ayuda a sobrevivir, es instintivo. Y hasta ahí, pues vaya y venga, lo necesitamos, claro que sí. Pero el otro miedo infundido, basado en cosas irreales, en suposiciones, en teorías y tendencias que simplemente se echan a rodar para que generen eso. Ese miedo es terrible y es mucho más destructivo,
porque es un miedo que viene de todas partes, pero no parece de ninguna. Está en el ambiente. ¿Y qué buscan, por ejemplo, los movimientos terroristas? Lo que buscan es infundir miedo, crear un golpe, dicen ellos, de opinión, pero es un golpe letal que a la hora de la verdad es un mazo para destruir. Y si, de hecho, en esta época tenemos tal acceso a las redes sociales que cualquier cosa que ocurra se puede transmitir en tiempo real, con mayor razón, porque ese miedo está en todas partes, en la puerta de enseguida, en el carro de atrás, en las personas que van adelante. Todos son susceptibles de ser vistos como potenciales enemigos, y eso exacerba el miedo. Y el miedo a su vez tiene otra característica, ya si nos devolvemos a aquella pulsión animal, y es que el miedo hace reaccionar. ¿Cuántas personas con miedo han llegado a matar? A veces se suceden, por decir algo, un atraco, y un hombre se queda quieto. Otro, por su misma, es decir, su misma reacción primaria, se hace matar. Ver una señora que la iban a atracar y ella de puro miedo cogió el bolso y lo encendió con el bolso a bolsonazos al hipotético atracador y lo ahuyentó. Y después le preguntas, ¿y usted por qué hizo eso? No, yo no sé. Yo reaccioné, no es más. Entonces ese miedo es un arma de doble filo. Puede paralizar y puede hacer que el individuo no reaccione, no diga nada y simplemente se esconda. Pero puede ser que al verse acorralado sea capaz de reaccionar, matar y comer del muerto o hacerse matar. Entonces la gente tiene miedo, físico miedo. Y ese miedo es exacerbado por todas estas cosas, por estas acciones de los grupos terroristas, pero también de la violencia xenofóbica o de aquella violencia todavía más inútil que es la de alguien que tiene que estar enajenado, pues no puede estar en sus cabales, como sucede casi que semanalmente en Estados Unidos. Un loco al que le venden un arma en una tienda y va y mata a sus compañeros de estudio, o entra a un centro comercial y dispara como si estuviera matando moscas. ¿Qué es esa violencia tan supremamente inútil? ¿Y a qué se debe? Yo digo que todo esto se debe al miedo de ver amenazada mi estabilidad, la de los míos y la del medio en el que me desenvuelvo. Y obviamente que para las castas dominantes y para los autócratas es muy fácil estimular ese miedo. Ahora tenemos como una herramienta de propaganda y supremamente dañina y destructiva las famosas fake news. Y echan a rodar un rumor, y ese rumor lo convierten en verdad. Y recuérdese lo que decía Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que una verdad repetida recurrentemente, aunque eso suene pleonástico, pues, pero quiero reforzarlo, repetida, que sea recurrente, llega a calar tan profunda en la psiquis del individuo que se convierte en una verdad. Él da por sentado que eso que ha escuchado tan insistentemente tiene que ser verdad. Y ahí es donde ese miedo hace o que el pueblo se acogote o que el pueblo se rebote. Una de las dos. Pero ese es otro de los productos o de las consecuencias de todo esto que estoy hablando, de lo que está ocurriendo en el mundo. La gente tiene miedo, tenemos miedo a un orden establecido. Tenemos miedo a que suba X o Y personaje al poder y supuestamente ese personaje que suba al poder sea capaz de acabar con todo. O que suba un individuo que sea tan retardatario, que sea tan
digámoslo, sí, yo creo que esa es la mejor expresión, retardatario, pues es decir, que una persona que no transige con nada y que es fundamentalista con sus valores, entonces apriete todas las clavijas y nos encierren a todos. De hecho, a mí me parece hasta pintoresco cuando dicen que no, los que no se dejan vacunar porque les van a poner un chip. Por favor, ¿chip para qué? Si es que nos vigilan desde todas partes, si saben hasta qué camisa nos pusimos ayer y cuál fue la que nos pusimos esta mañana, si saben si estornudamos cuando nos subimos al bus o cuando estábamos en un centro comercial, lo saben todo, absolutamente todo. Y usted entra y pone un producto que quiere comprar y 30 segundos después tiene una aluvión de anuncios de ese tipo diciéndole este es mejor que este y este es mejor que este, pero lo que usted preguntó, inmediatamente le responden y son cientos de mensajes diciéndole lo mismo. Si eso no nos están vigilando, entonces ¿qué sería? ¿Cómo sería que nos están vigilando? Y por eso tenemos miedo. Tenemos miedo porque dentro de todo también mantenemos un pudor natural. Y cuando hablo de pudor natural no me refiero exclusivamente al cuerpo. Me refiero a mi persona, a mi entorno. Me refiero a lo que yo considero que es mío. Yo no quiero que nadie se entere. O por lo menos que no se enteren los que yo no quiero que se enteren. Los de afuera no tienen por qué enterarse. Y con ese miedo se puede manipular a la masa. Porque en la medida en que se machaque sobre ese miedo, en esa misma proporción se va empequeñeciendo el individuo como ser inteligente y que razona, que puede discernir y que puede analizar y que puede sopesar. Pero si a eso le agregamos que es tan consistente y tan constante ese bombardeo, que es que no le dan tiempo al individuo de que pueda digerir la información recibida. No ha terminado de recibirla cuando ya llega otra información más. Eso, obvio, acrecienta su miedo. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Y estoy hablando de nuestra sociedad, de todo el planeta, la sociedad planetaria. Esto no es exclusivo de uno u otro pueblo, sino que de ese miedo es víctima prácticamente todo el planeta. Y eso lo lleva también al individuo a asumir otras actitudes que son también muy peligrosas. Y es que al no encontrar quien lo pueda defender, quien le pueda garantizar un mínimo de seguridad, entonces toma justicia por propia mano. En los últimos tiempos se está haciendo carrera que a cualquier delincuente que cojan infraganti, es decir, alguien que esté robando, lo cojan, o alguien que atente contra alguien y se deje atrapar, es linchado. Porque la gente no cree en sus gobiernos. La gente no cree en aquellos que se supone que están ahí para defendernos. La gente no cree en ellos. Y van linchando, simplemente van linchando, o por lo menos, le dan unas aporreadas al individuo que si no queda cuadripléjico o en la cama o cualquier cosa, por lo menos no le quedan ganas de volver a hacerlo. Y esos actos que son comunes tienen el ingrediente de que al tomar justicia por propia mano, nadie es culpable. Porque mi noción o mi responsabilidad, mi noción de culpabilidad o de responsabilidad en un hecho, se la transfiero al grupo. No, es que a ese tipo lo mataron a patadas. Y estuviste ahí, sí, pero yo no lo maté, yo solamente le pegué una patadita, pero yo no lo maté. Y todos van a decir lo mismo. Porque sucede como cuando fusilaban y entonces ponían un escuadrón de soldados a dispararle a un individuo. Y de esos 10 que disparaban, habían 5 cuyas balas eran de salva y las otras eran letales. Y así al final de cuentas, ninguno sabía quién mató al fusilado, cuál fue la bala que lo mató.
Y ese miedo es permanente, constante y en todo. Particularmente hay ciudades y países en los que la seguridad es muy evidente y la gente sale sin ningún problema. Y hay otras, particularmente en Latinoamérica, en las que el individuo sale y está mirando en todas direcciones, para atrás, para adelante, para los costados, a ver quién lo está siguiendo, porque tiene miedo. Y ese miedo se transfiere, por ejemplo, a los niños. Y los niños van creciendo con unos miedos que pueden derivar también en una personalidad agresiva. Mucho más si están estimulados por frases como aquellas de: usted se va a dejar pegar, usted es bobo, si le pegan, péguele. Es un patente de corso para que cuando crezca, antes de que lo ataquen, él ataque. Y para que eso ocurra, ya hay inclusive, digámoslo, espacios en los que se estimula justamente eso. Pero de esto tendré que hablarles en el próximo programa. Lo que sí quiero, pues, como conclusión es que miren ustedes cómo una cosa va llevando a la otra y a la otra y a la otra. Y falta mucho más, pero se los iré contando paulatinamente. Así que por ahora, a ustedes muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden la invitación que les hago para que se suscriban en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico. Suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones. En nuestra fanpage también los estamos esperando, Néstor Armando Alzate TV 2021. Recuerden, denle me gusta y compártanlo con sus amistades. Y como siempre dejo esa inquietud. ¿A ustedes esto que les he estado contando les parece lógico o ilógico? Chao.